Ok, vamos a ver contornos. Para continuar con la clase de ahora, veremos lo que son los contornos usando el lenguaje conversacional numérica. Recordando, vamos a hacer la pieza que está a la derecha de la pantalla, lo cual ya programada sería esta pieza. Vamos a simularlo. Por los momentos, solo vamos a centrarnos en lo que son los contornos y luego haremos lo que son las ranuras y combinaremos explicando algunas ciertas cosas al final, ¿verdad? De lo que es otra forma de trabajar contornos, otra forma de trabajar los ciclos, debido más que todo a la versión del software que tienen por los momentos. Esta es una versión educativa, entonces algunas de las opciones no las tienen y por ahí se tiene que buscar la forma de siempre hacer el mecanizado, ¿verdad? Esto sirve bastante también porque a veces cuando uno está utilizando ya sea un software CAM o este tipo de interfaz, no contamos con todas las opciones que tal vez tendríamos en otros programas. Entonces es bueno saber cómo, por así decirlo, engañar el programa para hacerlo para al final poder terminar lo que es la pieza, ¿verdad? Pues las primeras partes no las voy a explicar, porque planeado y caja rectangular ya lo vimos en clases anteriores. Lo que vamos a ver ahora es cómo realizar este contorno. Este contorno, si se fijan, lo empezamos a la izquierda. En realidad nosotros lo podríamos empezar en cualquier punto. Eh, y dependiendo de si vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, yo tengo que decir si mi contorno es a la izquierda del contorno, mi mecanizado, o a la derecha del contorno. Si se fijan, mi dibujo ahorita o mi contorno yo lo estoy dibujando de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, o sea, de la izquierda hacia la derecha. Entonces mi mecanizado, como es un contorno exterior, tiene que venir desde el mecanizado, tiene que ir a la derecha del contorno, ¿verdad? En cambio, si yo lo hubiera empezado a dibujar de izquierda a derecha, como va a ser el caso que vamos a hacer ahorita, mi contorno tiene que ir a la izquierda del contorno, mi mecanizado tiene que ir, perdón, a la izquierda del contorno, ¿ok? Entonces ahí es donde se va a variar esta parte del ciclo, si es a la izquierda o a la derecha del contorno, ¿verdad? ¿Ok? Y este ya sería si es que en concordancia o en convencional el mecanizado, ¿verdad? Usualmente se maneja adelante, pero si van a cambiarlo, entonces también se intercambian los valores. Y lo único que se mantiene obviamente es el mecanizado por el centro, sin compensar la herramienta, ¿verdad? Este, por así decirlo, es como decir su G41 o su G42. Por ahí me imagino que en lo que estuvieron trabajando en las clases anteriores o en los ejercicios anteriores vieron que hay muchas similitudes con lo que es el programa Fanuc, pero hay algunas cosas que sí son mucho más fáciles haciéndolo con este programa, ¿verdad? Ok, entonces para comenzar, lo que haremos es que vamos a eliminar este contorno. Los ciclos ya les voy a explicar porque tengo tres ciclos que son iguales. Eh, Y bueno, vamos a comenzar yendo a la opción de fresado de contorno y vamos a seleccionar un contorno nuevo. Aquí le podemos poner contorno práctica 4, aceptar. Y como ya hemos dicho, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿verdad? O perdón, en este caso iríamos hacia arriba o de derecha a prácticamente iríamos de izquierda a derecha, pero en el otro sentido, ¿verdad? Entonces vamos a empezar siempre en la esquina inferior izquierda, pero esta vez partiremos hacia arriba. Ok, entonces el primer punto, o mi punto inicial, sería en la coordenada, tomando en cuenta también, que lo vamos a dar a aceptar, ahorita no vamos a empezar a dibujar, solo es para guardar ese punto. Tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer este contorno qué tipo de pieza en bruto tengo, porque si yo tengo una pieza en bruto prisma centrado, entonces los valores me van a cambiar, ¿verdad? Porque mi origen va a ser en el centro. Pero como ahorita lo tengo en prisma,
mi origen es en la esquina inferior izquierda. Quiere decir que mi cero va a estar en la parte inferior izquierda de la pieza. Visto de la gráfica, si fijan, estas son mis coordenadas. Entonces, como yo lo tengo 0, entonces estaría en el punto 0, 0, que sería la esquina inferior izquierda, ¿verdad? Sería más o menos la esquina de acá. Ok, entonces mi primer punto, si vemos lo que son las cotas, en el valor de X tendría un valor de 10 milímetros y en el valor de Y tendría un valor de 10 milímetros. En este caso yo puedo poner absolutas porque yo sé que es mi primer punto, ¿verdad? Entonces no tengo con qué hacer el incremento, aunque usualmente toma como el primer valor 0 siempre. Le vamos a aceptar y ahora lo que haríamos sería el radio, que es un radio de 80 milímetros de radio, o es una curva, perdón, de 80 milímetros de radio, llegaría siempre al valor en X de 10. Yo le puedo poner el valor de 10 o le doy incremental y le digo que es el valor de 0. O sea que en X se va a mantener en la misma posición y en lo que se va a mover va a ser en el valor de Y, ¿verdad? Porque va a llegar hasta el otro punto. Para llegar a ese punto de Y, como mi pieza mide 70, yo le tendría que restar 8 milímetros, ¿verdad? Eso lo puedo hacer restarlo con la mente o presiono el botón de igual en el teclado y me aparece una calculadora. Entonces yo voy a colocar 70 menos 8 milímetros, lo doy igual, me da el valor y lo voy a aceptar. Y ahí se coloca automáticamente. Una vez yo coloco este valor, si se fijan, los demás datos se me terminan de llenar. Los valores de I y J que se acuerdan que vieron durante la clase del primer módulo y el diálogo. Bueno, aquí el sentido de giro o el sentido de la rotación del arco está mal, pero si se pueden fijar, también yo puedo elegir el diálogo. Para cambiar esto, bueno, lo primero es cambiar el sentido. Y ahora, si se fijan, me aparece una parte del círculo que es más grande. ¿Por qué? Porque de mi mismo círculo yo tengo dos puntos o dos formas en las que va a compartir estos puntos de cero o bueno, de los puntos que yo coloqué y que va a compartir y que va a tener el mismo radio. Entonces yo tengo que cambiar la elección de cuál parte del círculo o cuáles de los dos arcos voy a elegir, ¿verdad? Si en dado caso, como era el caso anterior, me lo dejé así y ya pasé a otra línea, simplemente le tengo que dar en uno de los valores que yo puedo modificar, le doy cambiar elección, elegir diálogo y ahí se cambia a la línea o al arco que sí deseo. Le damos a aceptar. Ahora vamos a tener un incremento nos moveremos a la derecha 40 milímetros, igual, esto yo lo podría hacer con valores absolutos, sería 40 más 10, entonces sería 50 en X, en valores absolutos, o utilizo las coordenadas incrementales, le coloco 40 y le voy a aceptar. Listo. Ahora vamos a hacer una diagonal en la cual vamos a llegar hacia el valor. Lo podría hacer igual en absoluto o incremental, ahí depende, ¿verdad? Si yo sé que de donde estoy en 70 menos 8 milímetros, ¿verdad? Que sería 62 milímetros. Y hacia el punto que quiero llegar hasta 16 milímetros, yo podría colocar igual, hacer la resta, 70 menos 16, aceptar. Perdón, este es en Y. Y en X sería 10, serían los 100 menos 10, perdón, serían 90. Lo podría hacer de esta forma o también llegaría al mismo punto si yo quisiera colocar en incrementales y le pondría menos 8. Si fijan, llegamos al mismo punto, los valores de acá son los mismos, entonces hay varias formas de hacerlo. Yo, como siempre les digo, depende básicamente del plano
y cómo hacerlo más rápido. Acuérdense que al final lo ideal es, o lo que se valora, no es tanto que pueda usar el programa o que tanto sabe del programa, sino la agilidad para realizar una pieza. Ustedes la pueden hacer tal vez con el método más sencillo y hacer varias veces el mismo paso, o hacer algo un poco más complicado y hacer un solo paso, pero al final, como lo haga más rápido o como lo haga más eficiente, va a ser la mejor manera. ¿Ok? Entonces le vamos a aceptar. Ahora vamos a bajar hacia la coordenada. Ahora sí me conviene hacerlo en absolutos porque yo sé que voy a llegar a una coordenada de 16 milímetros, ¿verdad? Le damos a aceptar. Nos vamos a mover otra vez en diagonal. Yo ya sé que hay en Y, hay un decremento de 8 milímetros. Y en X voy a llegar a la coordenada 50, ¿verdad? Le damos a aceptar. Bueno, aquí me pasé porque no le puse incremental, ¿verdad? Si se fijan, ven la diferencia, ¿verdad? Cuando lo doy absoluto, él se va a la coordenada -8, aquí está la línea del 0 en X. Y cuando lo doy incremental, él simplemente baja los 8 milímetros de donde estaba, que estoy más o menos en 16. ¿Ok? Y luego me muevo hacia la izquierda, puedo moverme hacia la coordenada 10 absoluto, o le puedo mover en incremental en -40. Y ahí cierro lo que es el contorno. Como les mencionaban algunos de ustedes que me consultaron por aparte, aquí hay que tener cuidado de dónde coloco yo mi cero pieza, porque si mi cero pieza está en la esquina inferior izquierda, yo sí puedo colocar estos valores de 10, 8, ¿ok? Pero si mi pieza está en el centro, entonces yo tendría que hacer más o menos el cálculo de qué valor sería este de acá, con respecto al plano que estamos viendo, ¿verdad? Si el plano varía, o sea, si este plano está todo acotado con respecto al centro, o sea, yo desde este punto acá les digo que es 50, de este punto acá les digo que es 40, que es -40, a este punto acá les digo que es 40, en X, ahí sí lo puedo hacer con prima centrado y me conviene hacerlo con prima centrado. Pero usualmente en este tipo de piezas que no son simétricas de todos los lados, entonces a veces sí conviene utilizar la opción de prisma, ¿verdad? Entonces le vamos a aceptar. Y ahora si se fijan, yo tengo varios contornos. Vamos a borrar algunos, solo para que vean cómo se mira cuando no tengo varios contornos. Esto más que todo con este programa que estamos utilizando, pero con otros programas ya se omite esa parte, ¿verdad? Ese error ya no se da. Si fijan, lo primero que me aparece es que he tenido un choque, ¿verdad? Esto ocurre por varios motivos. El primero es, bueno, ahí tal vez no se logra apreciar bien, que yo estoy haciendo, como yo utilicé el ciclo anterior, él me está haciendo el mecanizado a la izquierda, a la derecha del contorno siempre. O sea que si mi contorno iba por acá a la línea, él me está mecanizando perdón, por acá a la línea, él me está mecanizando a la derecha del contorno. O sea que por aquí va mi línea, esta es mi línea que debería de quedar, de la geometría que debería de tener. Pero como estoy mecanizando a la derecha del contorno, él no me está cortando lo de afuera, sino que me está cortando lo de adentro. Entonces, primero error que tengo que corregir sería entrar a contorneado y cambiar a que ahora mi mecanizado lo que yo voy a cortar va a estar a la izquierda del contorno que yo acabo de hacer. Le vamos a aceptar, lo simulamos nuevamente. Ahí ya se puede apreciar que lo estoy haciendo a la izquierda del contorno. Ahora, ¿por qué ocurre otra colisión? Porque él vino a hacer la ranura, si vieron el programa, todo ya estaba hecho anteriormente, pero él asume que a la hora de hacer la ranura, porque yo le dije en las ranuras, que son estas de acá, yo le dije que empezara a cortar en -2.5, en la coordenada -2.5 hasta llegar a la coordenada, perdón, empezar a cortar, ¿dónde están las posiciones? Que empezara a cortar en la coordenada -6 y que llegara hasta la coordenada -8, -8.5 porque es incremental.
Entonces, como él empieza a cortar en -6, él en este punto de acá, para que se simule, en este punto de acá, cuando hace la entrada, no sé si se acuerdan del factor de seguridad de la distancia de seguridad que se le da. Él como empieza, se mueve a velocidad, poner las trayectorias, él como se mueve a la velocidad que es cero, es este valor de acá, ahorita no se mira bien, como se mueve, aquí está. Como lo que está en rojo es cuando se mueve a G0, ¿verdad? Que es la velocidad máxima de la máquina y no la programada. Lo que está en verde, recordemos que es la velocidad programada. Como él entra a la pieza en G0, obviamente, digamos, si es una máquina grande va a ir a 1500 milímetros por minuto, 1000, 2000 milímetros por minuto. Entonces, obviamente, entrando a esa velocidad, va a haber una colisión, ¿verdad? Se va a dañar la herramienta. Y esto es debido a que la distancia de seguridad era de 2 milímetros. Entonces, si yo empezaba en -6 y aquí yo todavía tengo material, cuando pase por cero, cuando esté pasando por cero, todavía hay material. Entonces, obviamente, ahí va a colisionar, ¿verdad? Lo mismo del otro lado que también hay una colisión. ¿Ok? Entonces, primero, eso no es necesario, no es que se tiene que corregir, que le tengo que dar más distancia de seguridad, porque ahí no debería haber material. Entonces, ¿cómo corrijo eso? En otros programas o en otras versiones, eso se corrige acá. Aquí uno le da la distancia de penetración máxima, ¿verdad? O sea, y ahí uno le puede decir, ok, vamos a ir entrando de 0.5 a 0.5. ¿Ok? Haciendo los cortes en Z. Y también le podemos decir cuánto es el grosor lateral en otro tipo de programas. En este caso, esta versión de este programa no me permite decirle cuánto es el grosor del material que yo ocupo cortar. Entonces él asume que en una sola pasada va a hacer todo el corte, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, una de las cosas que podemos hacer es decirle que hay sobre material, o sea, decirle, ok, vamos a dejarle un pequeño sobre material para que haga el corte, que solo va a usar el 100% de la herramienta y solo va a hacer una pasada en XY, que haga el corte y que me deje los 5 milímetros de sobre material. Ahora si se fijan, van a ver que la pieza o el contorno que queremos dejar lo va a dejar un poco más grande, pero ya empezó a cortar acá. Aquí ya no hubo colisión pero por así decirlo, apenas. Bueno, aquí sí tuvo que haber una pequeña colisión, pero tal vez porque solo entró con la mitad, con una parte de la herramienta que no simuló la colisión. Pero si se fijaron, ya quedaba un contorno más grande. Ahora, si le damos un poco más, pongámosle 8 milímetros de material. Esto es como cuando en Fanuc nosotros pondríamos cuánto era el grosor de la herramienta y cuánto de la herramienta iba a utilizar. Y bueno, ahí sí hubo colisión. Y le poníamos que la herramienta medía 10 milímetros, que iba a cortar con 5 milímetros de la herramienta y que al final y le damos que el grosor era de 10. Entonces él hacía dos pasadas en XY, tal vez más pasadas en Z, para hacer ese corte, ¿verdad? Siempre, bueno, siempre deja un poco de material, entonces lo vamos a dejar en 10. Y para empezar a hacer los cortes, los siguientes cortes, entonces vamos a copiar, insertar y aquí vamos a ir bajando el valor, ¿verdad? Como para irle diciendo, ok, vas a cortar con 5 milímetros de la herramienta, 5 milímetros de la herramienta hasta llegar del diámetro de la herramienta hasta llegar al valor que deseamos, ¿verdad? Entonces aquí se van a poder fijar cómo va a ir bajando ese valor poco a poco. Como les digo nuevamente, esto solo se hace en esta versión, que no me permite colocar ese valor o colocar cuánto de la herramienta voy a utilizar al cortar. Ok, ahora vamos a hacer el final. Aquí sí le vamos a dejar solamente una décima para poder hacer un ciclo de acabado. Una décima, le colocamos el acabado y listo. Aquí podemos poner 6 porque va a ser una sola pasada. Vamos a aceptar.
Y ahí esta vez sí se va a notar que va a ser, debería ser tres cortes en XY, ¿verdad? Ahí va el segundo, el tercer, bueno, ahí lo hizo demasiado rápido, obviamente, porque es una sola pasada, ¿verdad? Ok. Eso sería con contorneado. Otra cosa que podemos ver el contorneado es la forma de entrar. Acuérdense que si tengo un semicírculo, yo voy a la vista gráfica. Yo lo que haría sería, si este es la forma de entrar, si este es mi contorno, yo vendría a hacer este movimiento, ¿verdad? Hacer un semicírculo. O sea, yo entraría como en un radio, como se colocaba, creo que en Fanon aparecía como paralelo, me parece. La otra forma de entrar es recta, o sea que él va a venir acá, como decir tangencial. La otra forma de entrar es cuadrante, o sea, él va a venir acá, a hacer ese movimiento. Y la otra forma es vertical. Tu vertical no me va a dejar porque solo me deja cuando es sin compensar la herramienta, ¿no? O sea, porque solo va a cortar por el centro. Y obviamente es la única forma en que podría entrar, ¿verdad? Es vertical, es como que yo vengo bajando en Z directamente a donde voy a hacer el corte, ¿verdad? No que entro de una parte lateral, como usualmente lo manejamos. ¿Ok? Si lo vamos a en semicírculo, le vamos a aceptar. Y vamos a ver cómo es el proceso. Ok, la parte de taladrado ya lo cubrimos. Lo que hicimos ahí fue primero utilizar la herramienta de puntear, que me da la ventaja de que igual me va a dejar un pequeño chaflán a, a la hora de terminar el taladrado. Luego si entramos con la broca de 5. Tenemos que ingresar 15 milímetros, o le podemos poner más porque era un agujero pasante. Cada 5 milímetros, la profundidad de cada 5 milímetros, entonces va a hacer el primer corte, va a ingresar 5 milímetros, va a sacar la viruta, se va a levantar para sacar la viruta, va a volver a ingresar y así va a ser el movimiento, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo es la figura, ¿verdad? Va a entrar 5, va a subir, va a entrar 5, va a subir y así va a ir. Ahora las ranuras es casi igual que en cualquier programa, ya sea de dibujo, SolidWorks, eh, Inventor, AutoCAD, el programa que ustedes manejen. Yo coloco el radio o coloco el ancho de mi ranura, coloco la longitud de la ranura. En otros programas yo lo que coloco es de centro a centro de los semicírculos. Puedo colocarle un ángulo, entonces, pero aquí tengo que tener cuidado que este ángulo, si yo utilizo un patrón de posiciones, dependiendo del tipo de patrón, se va a ir acumulando en cada, en cada posición que lleve, ¿verdad? Digamos, si es una posición de circular, si son posiciones circulares, él va a tomar la primera posición, sí, desde el grado cero, pero si mi segunda línea está, digamos, en el grado 45, él le va a sumar los grados que yo le coloque acá. ¿Ok? También tengo que tener cuidado qué voy a tomar de referencia a la hora de hacer el dibujo, ¿verdad? A la hora de, de posicionar mi ranura. Aquí pues va a depender básicamente del valor que me den acá de dónde está posicionada la ranura. Que aquí creo que no aparece, pero dejémoslo, si no me equivoco, lo colocamos en 88, o sea que lo dejamos más o menos, si mide 12. Bueno, aquí yo lo hice para encontrar esa longitud, obviamente yo la busqué, ¿verdad? Si de acá, de centro a centro, me mide 12 y el radio es de 8, entonces sería, y el diámetro del semicírculo es de 8, o la anchura, entonces sería 12 más 8, ¿verdad? Entonces ahí es como llego al valor 14. Y obviamente si yo le coloco el valor acá, que sería 20. Si yo lo coloco de acá a acá, que hay 10 desde acá hasta la arista, él me lo va a colocar justo en la arista, el final de la ranura, ¿verdad? Entonces, por ahí no colocaron el valor cuando hicieron el plano, pero le colocamos unos 2 milímetros más, o sea que de acá a acá podemos colocar unos 2 milímetros, más o menos.
Entonces, por eso acá me da 20, la anchura 8 y así. Y en las posiciones, recordando acá, pues como solo eran dos posiciones, me convenía hacerlo más de forma rectangular. Igual yo este valor lo puedo cambiar. Rectangular, bueno, este es como quiero dibujar, rectangular o polar. Y pues aquí solo es colocar los valores, ¿verdad? En X se mantiene el mismo valor y en Y pues va a depender de uno está arriba y el otro está abajo, ¿verdad? Ok. Y pues el taladrado ya es el otro que es circular, como les decía. Solamente circular ustedes ponen el centro, donde está el origen, y ponen el primer valor, que es, en este caso lo tengo a 90 grados, pero eso es por el plano. Ese de los agujeros lo pongo a 90 grados porque el primer agujero que sería este de acá, necesito que esté acá. En cambio, si yo lo hubiera dejado en cero, ya van a ver viendo el plano, si yo lo dejo en cero, ya van a ver el valor que me da. Vamos a recitar, vamos a simular. Si se fijan, ya me cambia, sí hace los agujeros, pero el valor, pero los agujeros no están como están en el plano. Porque en el plano, mi primer punto o el agujero de arriba está a 90 grados o está alineado con el eje Y o está a 90 grados del eje X, como lo quieran ver, ¿verdad? En este caso no, el que está alineado, el punto de acá es el que está alineado con el eje X y debería estar un agujero alineado con el eje Y, ¿verdad? Entonces, para arreglar eso es que lo hicimos de esta forma, que colocamos aquí los 90 grados. Que me dice que es el primer agujero con respecto al plano o al eje X, ¿verdad? ¿Ok? Ahí hace las ranuras y ahí empieza a hacer los agujeros, ¿verdad? Ahí no se mira que sube y baja, pero es por la velocidad del programa. Si fijan, ahí ya está corregido, pero sí hace el movimiento de subir y bajar. Obviamente, ya cuando uno va a mecanizar, tiene que tener en cuenta todo eso, entonces tienen que simular un poco más despacio, ¿verdad? Lo otro que quería que vieran es, si no me equivoco, sí, este de acá. Ok. Es este otro tipo de forma de hacer el contorneado con las variables o el contorneado exterior. Recordándoles que solo es en este tipo de programa, en esta versión del programa. En otros programas yo lo puedo hacer como lo hacía en Fanon, que lo que hacía es que les colocaba que la penetración o el corte en Z sea, digamos, si eran 15 milímetros, era cortar los 15 milímetros en Z de un solo y en XY cortar en lugar del 50% de la herramienta, pues sería cortar 0.5 milímetros, 2 milímetros como máximo, ¿verdad? Y van a ver que el contorneado se va a ver un poco distinto. Aquí le voy a bajar la velocidad para que se aprecie mejor. ¿Sí? Y ahí se pueden fijar que ahora estoy bajando en Z completamente al valor que ocupo llegar y solo estoy cortando en este caso 0.5 milímetros. De esta forma, trabajar con variables, como lo tengo acá, que ya se lo voy a explicar en el siguiente video, solo es con esta versión del programa. Con otra versión del programa no es necesario y con el programa que utilizaremos en la máquina, que es la FV450 de ENCO, ahí tampoco es necesario hacerlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegaríamos y pues en el siguiente video les explico lo que son variables.